Mis amados, yo quiero predicarles. Tenía un mensaje que comencé trabajando a principio de la semana. Y el Señor tiene los juegos pesados y me cambió el mensaje. Y esta mañana empecé un mensaje nuevo. Yo, Señor, ¿por qué tú eres así? Porque tú sabes que a mí me toma mucho tiempo poner un mensaje junto. Pero Dios en su misericordia, pues, yo creo que todo fluyó y que el Señor igual nos va a hablar. Amén. Si quiero ser un poquito más breve en el día de hoy porque entiendo que el clima no está muy favorable para aquellos que viven un poquito retirados de acá. Y por respeto a ustedes, pues, seremos un poquito, trataremos de ser breve. Amén. Abran sus Biblias o sus dispositivos celulares. Vamos a Zacarías capítulo 4, versículos del 6 al 10. Pues leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie para darle lectura a las Escrituras, en verdad. He estado fallando ahí. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Dice Zacarías capítulo 4, versículos del 6 al 10. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Iglesia, en los últimos domingos les he estado predicando sobre la importancia de hacer cambios en nuestras vidas para que entonces podamos ver cambios en lo que resta del año. Yo creo que ya los tengo cansados con el cambio y el cambio y el cambio. Pero ustedes saben, por experiencia saben, que todos los años, al comenzar un año nuevo, siempre comenzamos con un high. De que este es el año en el que voy a ver mis metas logradas, mis sueños cumplidos. Yo creo que no soy el único con esa mentalidad. Yo creo que todos, díganme amén. Si estoy equivocado, pues no digan amén. Pero yo creo que todos nos proponemos siempre metas a principio de año porque queremos, pues, terminar el año en una nota completamente diferente a la que lo empezamos. Y esa ha sido la predicación en las últimas semanas. Y es tratando de motivarles a ser intencionales a la hora de implementar cambios en sus vidas que van definitivamente a marcarles para bien. Y hablamos que cuando uno se propone hacer un cambio, sea cual sea, por más pequeño que sea, nunca lo hace ausente de oposición. Siempre hay oposición y siempre hay como una incomodidad que muchas veces nos lleva a cuestionar si el cambio que queremos hacer verdaderamente vale la pena hacerlo. Porque nos entra una incomodidad que honestamente nos lleva muchas veces a cuestionar las decisiones que tomamos. ¿Sí o sí? Es de ahí. Y es natural sentirse incómodo cuando usted está tratando de hacer algo nuevo que sabe que le va a beneficiar, porque te está saliendo de tu área de confort. Y obviamente todo cambio demanda, todo cambio requiere que uno pues haga ciertos sacrificios para que el cambio pueda surtir algún efecto o lo podamos llevar a cabo. Nosotros somos vidas en construcción, mis amados. Nosotros todavía, los que estamos adultos, los que estamos ya
que ya tenemos hijos y estamos criando, todavía nosotros estamos en construcción. Uno nunca llega a un punto que dice, bueno, ya hasta aquí llegué, hasta aquí voy a dar todo lo que iba a dar. Siempre estamos de manera constante, pues, construyéndonos o bajo construcción, o Dios trabajando en nosotros. Mi abuela, que tiene 92 años, mi abuela ha sido pastora desde antes de yo nacer y recientemente entregó el pastorado. Y a mí me asombra bastante de mamá que todavía a sus 90 y tantos años ella siente que puede seguir dando algo a Dios, que puede hacer algo por el reino. Y ella me dice, yo hablo con ella a veces, la última vez que hablé con ella hace como unos meses creo, ella me comunicaba, me decía que independientemente de que su salud se vio afectada, necesitó una operación para removerle un tumor, que ella siente que todavía puede darle a Dios. Y ella me dice, mi hijo, yo me paro en la puerta de mi casa con mi megáfono y predico el evangelio. 92 años. Y yo digo, wow, todavía la doña que literalmente ha sido cristiana más del 80% de su vida, se convirtió siendo muy jovencita, y es pastora más de la mitad de su vida, todavía la doña siente deseo de hacer algo por el reino de Dios. ¿Usted cree que ese hábito o esa acción de mi abuela fue algo que nació de la noche a la mañana? Yo no creo. Yo creo que ha sido el resultado de un conjunto de cambios que ella ha ido haciendo a través de su vida, que a este punto, a sus 92 años, todavía ella siente que puede ser productiva. Tiene su mente lúcida. Yo le digo, Señor, si yo voy a llegar a la vejez con esa mente de mi abuela, sí. Si no, pues llévame antes, porque yo no quiero ser carga para nadie. Yo no quiero, ese soy yo, esa es mi oración. Solamente quiero que el Señor me permita ver a mis hijos casados, con hijos. Pero no quiero ser carga ni para mi esposa ni para mis hijos. Pero mis amados, entrando a la predicación, lo que aprendo de mamá Josefa es que nunca se es tarde para ser productivo o para hacer algo. Y aprendo que ella también a su edad sigue en construcción. Porque a través de esta adversidad, yo creo que ella pudo bien decir, bueno, ya yo no voy a hacer más nada. Yo he predicado todo lo que he predicado, he bregado con gente todo lo que he bregado con gente, he pastoreado todo lo que tenía que hacer. Ya yo puedo quedarme en mi casa tranquila, acostada. Sin embargo, el Señor sigue trabajando con ella, porque yo creo que el Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer en nosotros. Y ella decide predicar el evangelio. Hasta me mandan videos de la doña predicando. Yo, Dios mío, Padre, eso es un milagro en sí. Mis amados, nosotros estamos en construcción. Y lo que acabamos de leer, les voy a dar un poquito de contexto para que sepan lo que estaba aconteciendo en Zacarías 4. El pueblo de Israel recién acababa de salir de la esclavitud, del exilio. Y habían llegado a su tierra, y Dios, o los líderes religiosos del momento, Dios había puesto en su corazón construir el templo de Dios, levantar una construcción para Dios. Y 70 años después que se fue destruido el templo anterior, pues la gente está un poquito motivada y decide poner manos a la obra. Vamos a hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y construir el templo no era simplemente una obra que, bueno, tenemos un templo. Ese no era el punto. El punto era restaurar la espiritualidad de la nación, que por su pérdida de conexión con el Señor resultó en ellos siendo esclavos por 70 años. Y era una manera del Señor, pues, levantar una vez más el altar de adoración a Él. Vamos a hacer un templo para que el pueblo tenga donde, pues, congregarse, y para que el pueblo tenga donde alabar y exaltar el nombre del Señor. Pero sucede, mis amados,
que había bastante oposición. Digan conmigo, oposición. Y en el verso 6, perdón, en el verso 7, vemos que dice, Zacarías dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Se había levantado oposición en contra de la obra del Señor, vamos a ponerlo así. Usted decide en estos momentos hacer algo para Dios y créame que va a tener oposición. Se va a levantar algo, se va a levantar alguien, se va a levantar algo. Y esta montaña que nos habla el versículo 4 es en sentido figurado. Se levantó oposición. Cuando vemos en la Biblia muchas veces la palabra montaña casi siempre se refiere como a obstáculo o algo que limita el mover de Dios entre su pueblo. Y acá estaba aconteciendo lo mismo. Se levantó una montaña, mis amados. Se levantó oposición y la obra no pudo seguir como ellos esperaban seguirla o como ellos la habían comenzado, en una nota alta, como comenzamos el año. Y cuando yo me paro acá y les predico a ustedes que tienen que hacer cambios, que tienen que ser intencionales a la hora de buscar mejorar su relación con Dios y con su prójimo, cuando usted comienza a implementar esos cambios, por más pequeños que sean, yo estoy 100% convencido, y no soy profeta, de que se levanta oposición. No me digan que sí, díganme amén. De que cuando usted se propone hacer algo que usted sabe, que está convencido que no solamente le va a beneficiar a usted, que va a beneficiar a su entorno, que va a mejorar su relación con Dios, se levanta oposición. Se levanta oposición. Se levantan montañas. ¿Qué montañas se están enfrentando, amados? ¿Qué temores están limitando el que te decidas hacer el cambio que tienes que hacer? ¿Qué hábitos te limitan? ¿Qué pecado te limita? A veces hasta el pecado es un obstáculo. ¿Qué dificultades, sean familiares o financieras, o algo a lo que Dios te llamó hace tiempo a hacer que no has podido hacerlo porque se han levantado obstáculos? Y tal vez quieres hacer un cambio, pero porque estás atrapado en un ciclo, sientes que ya ni vale la pena intentarlo y más bien quieres rendirte. Quieres salir de la carrera. Mis amados, Zorobabel tenía una encomienda de construir un templo sin recursos financieros, limitado en los recursos físicos, también no había recursos humanos. Y encima de eso tenía oposición. Encima de que Dios lo llamó a hacer algo, habían limitaciones, precariedades, habían situaciones e imperaba el desánimo. Pero ¿por qué si Dios lo llamó? Precisamente porque Dios lo llamó. Alguien que conozco una vez me comentaba que cuando él se casó, él y su esposa se habían guardado, eran virgen ambos, a los 25 años. Y él pensaba que porque él se había guardado para el Señor, que su matrimonio iba a ser como un cuento de hadas, como que todo iba a marchar de acuerdo a lo planeado, como que no habrían conflictos, como que no habrían situaciones. Dice la pastora, bueno. Bueno. Mis amados, y la verdad es que hay cosas a las que Dios nos llama, que usted puede, como decimos en Dominicana, tener a Jesús agarrado por el manto. Usted puede ser así con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Sin embargo, se va a levantar oposición. Se van a levantar situaciones. Pero algo que debe a nosotros
motivarnos y mantenernos enfocados es que si Dios nos llamó a hacer lo que nos manda hacer, Dios nos va a ayudar a cumplir la misión que Él mismo nos manda hacer. Y si Dios te ha estado hablando estas últimas semanas de que hay cambios que tienes que hacer en tu vida, por más difícil que parezca o que te sientas que no puedes cumplirlo, si confías en Dios, Dios te puede ayudar a ver esos cambios. Dios te puede llevar a realizar esos cambios. Dios te puede ayudar a mover esas montañas que no te permiten avanzar. Y yo les voy a dar 3 claves breves para que podamos pues seguir avanzando. Y el primero es, mis amados, el primero es reconocer el problema. Escuche bien, que aquí es que nos perdemos. Reconocer que hay una situación que necesita ser corregida. Reconocer que muchas veces nosotros somos los causantes de los mismos obstáculos que no nos permiten movernos. Dígame amén, no se me quede callado. Dígame amén, convencidos. Aquí Dios nos está hablando a todos, hasta el que tiene el micrófono. Mis amados, nosotros tenemos problemas reconociendo que muchas veces nosotros mismos nos ponemos en situaciones y después clamamos, Abba, ayúdame. Reconocer que hay un problema que necesita ser corregido, mis amados, no es sucumbir ante el problema. Yo nunca he estado en una sección de Alcohólicos Anónimos, pero yo he escuchado que a ellos le dicen que tienen que reconocer que tienen un problema de alcoholismo para poder resolver el problema. Porque si uno vive la vida obviando la situación, ignorando la situación, nunca se va a resolver. A veces tenemos problemas de temperamento, o a veces no manejamos nuestros recursos financieros correctamente. A veces tenemos problemas, qué sé yo, usted piensa en el problema que le viene a la mente, que ese mismo es, el que le trae el espíritu en estos momentos. Ese mismo problema que a usted le viene a la mente, ese mismo es que tiene que reconocer que tiene. Mi amor, di bueno. Mis amados, muchas veces tratamos nosotros de escalar nuestras montañas, nosotros mismos, y terminamos exhaustos. Usted ve que hay gente que están emocionalmente cansadas, que ya no quieren saber absolutamente nada, de nada, que ya han determinado qué es lo que van a hacer porque han hecho todo lo posible por resolver la situación y la situación sigue igual. Han estado tratando de escalar la montaña con sus propias fuerzas. Por eso nos sentimos así muchas veces, agobiados, cansados, que lo más mínimo nos molesta, porque hemos estado tratando con nuestras propias fuerzas. Hemos estado tratando con nuestra propia habilidad, con nuestros recursos. Que reconozcamos, mis amados, Dios quiere que reconozcamos la montaña que impide a Dios moverse en nuestras vidas. El monte que Zorobabel estaba siendo obstáculo para él era el desánimo. Había un desánimo colectivo en la nación, porque ellos, los más mayores, vieron el templo de Salomón, que era una obra majestuosa, grandísima, y ver este templito que van a hacer, algo paupérrimo, pues le llenó de desánimo a todos. Estaban completamente desanimados. Encima de que estaban desanimados, la gente alrededor de ellos tampoco querían que construyera el templo, que lo construyeran. La economía estaba tambaleante, la economía estaba mala. No todos obedecían a Dios. Los recursos estaban limitados. Todo esto tenía que enfrentar Zorobabel. Y yo te pregunto,
¿Cuál es la montaña que no te permite a ti avanzar? ¿Están pensando en la montaña? Pónganla en las manos del Señor. Mis amados, el punto número 12 es que tenemos que aceptar y creer en la promesa de Dios. Digan conmigo, creer y aceptar las promesas de Dios. Nosotros somos muy prontos en creer todas las mentiras del diablo. ¿Sí o sí? Y el primerito, Dios nos dice algo y de repente nos viene ese pensamiento negativo o contrario y somos más prestos de prestarle atención al sentimiento, porque bueno, es lo que tiene sentido, es la lógica, es lo natural. Y muchas veces nos olvidamos de que servimos a un Dios que no tiene límites. No es un juez, amén. Amén. El ojú se vale, pero amén es mejor. Mis amados, y para nosotros poder hacer algo, para que usted pueda ver un cambio en su vida, tiene que aceptar las promesas de Dios. De que no es con tus fuerzas, de que no es con tu capacidad. Dice el verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran obstáculo? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Hay una promesa de parte de Dios. Dios le ha prometido a este hombre que estaba encargado de la nación en el momento de que él iba a comenzar el cimiento y que él iba a terminar la obra. Dios le habló, le dio una palabra, pero había una realidad imperante que no podía ser obviada. ¿Qué tú haces en esa situación? Cuando tú escuchas de parte de Dios ciertas promesas, pero de repente la realidad que tienes enfrente te dice todo lo contrario. Todo lo contrario, de que Dios te va a prosperar, que te va a bendecir. Sin embargo, no tienes ni uno en los bolsillos ahora. Ese fue el pan nuestro de cada día por muchos años, mi amor. Sin embargo, siempre nos decían que Dios nos iba a bendecir. Mis amados, si Dios te promete que te va a mover esa montaña o ese obstáculo, si Dios te ha dicho que lo que te propones hacer, no lo vas a hacer solo, que Dios te va siempre a acompañar. Te pregunto, ¿te atreves a creerle a Dios? Créanme que yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista de alguien que siempre le cree a Dios. Para que sepan, a veces yo no le creo a Dios, que es un pecado también no creer en Dios. Pero les comunico esto para que no se sientan solos, ni crean que ustedes son los únicos batallando con esto. Porque si usted reconoce que hay un problema, también debe reconocer de que hay una promesa de parte de Dios y aceptarla. Y cuando Dios dice algo que es consistente a su carácter, que va de acuerdo con lo que dice su palabra, lo que quiero decir es, si Dios te dice algo que está aquí escrito, tú puedes dormir tranquilo, porque esa palabra se va a cumplir. Tú puedes creer 100% que eso que Dios está diciendo de ti ha de cumplirse. Y cuando yo les mencioné a ustedes reconocer la montaña, no es tampoco ahora para que hagan como mucha gente que hacen el problema suyo. Porque este problema de salud es de mi familia y mi papá se murió de eso y mi abuelo se murió. Reprenda al diablo. Eso no es suyo. Una cosa es reconocer de que hay un problema que necesita ser corregido, pero otra cosa es entonces pues acostarse y pensar que porque siempre ha sido así, así siempre debe ser. Mentira del diablo.
Eso no está limitado a solamente la salud, mis amados, a veces problemas de carácter. Yo soy hijo de mi madre, de mi mamá, de los camberos. Te quiero, mami. Hay cosas que yo hago a veces que me recuerdan a mi madre cuando yo era niño. Me acuerdan y yo digo, wow, yo soy hijo de mi mamá. Mira. Mi mamá era bien estricta con nosotros. Y cuando yo corrijo a mis hijos, siempre escucho a mi mamá corrigiéndome. Y yo, wow, Dios mío. Increíble cómo funciona eso. Ahora ella es la más dulce de las abuelas. Buena pela. Mis amados, conocer que hay una montaña que necesita intervención divina es lo mejor que puedes hacer. Porque cuando reconoces que hay una situación, pero crees en la promesa de Dios, Dios hace algo. Miren, en Mateo 17:20 y en Lucas 17:5, Jesús tiene una interacción con los discípulos. En Mateo 17:20 no pudieron reprender a un espíritu que se manifestó. Y en Lucas 17:5, Jesucristo le acababa de enseñar a ellos sobre el perdón. Y ellos le dijeron esto a Jesús: Señor, aumentanos la fe. En ambas ocasiones Jesucristo le dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza. En Mateo 17:20 le dices a esa montaña que se mueva y se mueve. Y en Lucas 17:5 le dice: si le dices a ese árbol que se salga de raíces, se sale. Si tienes fe como una semilla de mostaza, puedes en el nombre de Jesús alcanzar lo que te propones. El problema con la fe es que no es necesariamente el tamaño de la fe lo que hace la diferencia. Por eso Jesús le dijo: si tuviera el tamaño de un granito de mostaza. Es el objeto sobre el cual tú pones tu fe lo que hace la diferencia. Jesús le está diciendo a ellos: si tú tienes fe en Dios y tu fe es pequeñita, ustedes han visto una semilla de mostaza, lo pequeña que es. Eso es pequeñito. Eso no hay manera aquí de ilustrarlo, Dios mío. Pero es una semilla pequeña. Si tu fe la pones en el objeto correcto, en este caso, en Dios, no hay nada imposible que no puedas alcanzar. Incluso hacer ese cambio que llevas años batallando a hacer, que no has podido hacer. No hay nada imposible para Dios si el enfoque está en la persona correcta. Un poco de fe puesta sobre el Creador puede hacer que las cosas imposibles sean posibles, mis amados. Y para usted poder llevar a cabo los planes que Dios tiene para contigo, es necesario también obedecer a Dios y vivir en su voluntad. Es necesario, mis amados, obedecer a Dios y vivir en su voluntad. Usted no puede pedirle a Dios que mueva una montaña de su vida y quedarse con los brazos cruzados. Yo quiero ver la gloria de Dios acostado en tu cama. La gloria de las lagañas que estás produciendo es que vas a ver. Esa es la gloria que vas a ver. Mis amados, si usted quiere definitivamente ver algo nuevo, tiene que comenzar a moverse hacia una nueva dirección y hacer algo nuevo. El año está comenzando todavía, aunque ya lleva 22 días. Esto va volado, esto va rápido. Pero todavía estás a tiempo de hacer un cambio en tu vida que al final de año, créeme que no te vas a arrepentir. Créeme que no te vas a arrepentir. Pon a Dios primero, o no lo pongas primero, perdón. Haz a Dios tu prioridad. Es diferente. Cuando tú pones a Dios primero, Dios tiene que competir muchas veces con otras cosas. Voy a poner a Dios primero, tiene que competir con el número 2, que tal vez sea tu trabajo, tal vez sea tu esposa, tal vez sean tus hijos. Pero cuando tú pones a Dios como prioridad, en absolutamente todo lo que haces, Dios está presente.
Cuando Dios es tu prioridad, Dios está presente en tu relación con tus hijos. Cuando Dios es tu prioridad, está presente en tu trabajo contigo, en tu relación con tu novia, con tu esposa, con tu familia. Si propones poner a Dios como prioridad este año, yo te garantizo que definitivamente el 23 será completamente diferente. Será completamente diferente. Pero tienes que hacer algo. Tienes que poner de tu parte. El Señor dice, Zacarías nos dice que el Señor le dijo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento, comenzarán el trabajo y lo terminarán. Tenemos nosotros, mis amados, que de manera intencional, ser intencionales, valga la redundancia, a la hora de implementar cambios en nuestras vidas que sabemos que nos van a beneficiar, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno y obviamente nuestra relación con Dios. ¿Ustedes están aquí o no están aquí? Miren, entre paréntesis, ¿cómo usted sabe qué es la voluntad de Dios? Le voy a dar 4 puntos rapidito. Usted sabe si está haciendo la voluntad de Dios y es bíblico lo que está haciendo. Dios nunca te va a llamar a hacer algo que sea contrario a su palabra. Nunca Dios te va a llamar a hacer algo que contradice su palabra. Usted ve que ahora lamentablemente hay mucha gente que están confundidas, que se levanta un profeta de agua dulce en las redes sociales y empieza a hablar todos los disparates habidos y por haber. Y hay gente que les cree los disparates al loco ese, porque no leen su Biblia, lamentablemente. No todo el que está diciendo, hablando de parte de Dios, habla de parte de Dios. Mis amados, Dios nunca se contradice. Dios nunca se contradice. Y si yo le estoy diciendo a ustedes acá que todos tenemos que hacer cambios en este año para que no termine el año igual que como terminamos el 22, créame que es de parte de Dios, porque Dios quiere hacer algo con nosotros como iglesia. Y es imposible nosotros ver algo nuevo de Dios si continuamos con las mismas actitudes y las mismas acciones. Si continuamos en lo mismo, vamos a terminar en lo mismo. Y el 23 será igual que el 21, será igual que el 19, será igual que el 26, será igual que el 24 si seguimos con las mismas acciones. Había un desánimo colectivo con el que Zorobabel tenía que lidiar. El fundamento del templo duró 2 años para construirse. 2 años haciendo la zapata, imagínense. Por más grande que sea, eso es demasiado. Pero el desánimo era tanto que duraron 17 años para resumir el trabajo. O sea, se paró todo por 17 años. Porque había un desánimo. Había un sentimiento constante en el ambiente que albergaban. Y obviamente ese sentimiento traía acciones con él. Y todos los años, por 17 años, me imagino que la gente hablaba lo mismo, pensaba lo mismo y hacía lo mismo. Nosotros no tenemos 17 años para perder aquí. Aquí nadie tiene tiempo para perder. Y si te pones a analizar tu vida, ya has perdido bastante tiempo. Yo he perdido bastante tiempo. Hemos perdido bastante tiempo, mis amados. Esta mañana yo pensaba en Dominicana decimos un break, en todos los chances, en todos los breaks que Dios me ha dado. Y sinceramente que me sentí mal porque he desperdiciado muchas oportunidades. Porque las mismas acciones, los mismos pensamientos, las mismas actitudes traerán siempre los mismos resultados. Otra manera de saber cuál es la voluntad de Dios, esto es una prédica dentro de las prédicas, mis amados, es si la decisión que estás tomando es sabia. Sencillo. Es si es sabia lo que estás haciendo. Un ejemplo. Tienes deseo de comprarte un bote que tal vez uses 2 veces en el verano como máximo. Y vas a gastar $30,000 en el bendito bote. Y tienes deudas pendientes. ¿Tú crees que es sabio comprarse un bote? Y yo sé que usted está pensando ahora en situaciones
que tal vez no fue lo sabio, no tomaste la decisión sabia. A todos nos pasa y nos damos cuenta después que el golpe está dado. Pero siempre, mis amados, hay una manera de uno saber si verdaderamente la decisión que estamos tomando en el momento es sabia. Lo que pasa es que nosotros cerramos todas las voces, apagamos todo y nos enfocamos. Es por aquí que yo voy. Punto. Pero, mis amados, la sabiduría siempre estará ligada con la voluntad de Dios. Otra manera de saber si es la voluntad de Dios, si Dios te dirige a través de personas, a través de la oración o a través de circunstancias. Si no es una decisión que tú tomaste de la noche a la mañana, si has consultado con personas en tu entorno, claro, no le vas a preguntar a cualquier loco tampoco. Ni te vayas tampoco a las redes a buscar respuestas, que hay demasiados locos sueltos. Pero has consultado con personas que tú conoces que tienen cierta sabiduría, no sé. Has consultado en oración o has analizado las circunstancias en las que te encuentras. Pueden dirigirte a la voluntad de Dios. Y otra cosa sencilla, estás obedeciendo a Dios en los pequeños detalles. Estás obedeciendo a Dios en lo pequeño. Nosotros no somos, mis amados, bueno, espero yo en Dios que no seamos ninguno de esos acá. Pero no somos de salir a hacer fechorías a la calle, de hacer diabluras. No somos de esos. De hacer, como vamos a decir así, pecado grande. Salir por ahí, emborracharme, hacer y a deshacer. No creo que aquí haya ninguno de esos. Pero, mis amados, hay cosas pequeñitas que muchas veces hacemos que solamente es entre Dios y yo. Y precisamente en esas situaciones, mi pregunta es, ¿estás obedeciendo a Dios en lo más pequeño? Porque eso te puede responder la pregunta de si estás en la voluntad de Dios o no. Recuerden que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Volviendo al mensaje, para cerrar. Otra manera, mis amados, de ser punto es alíñate con el plan de Dios. Alíñate con lo que Dios quiere hacer. Lo voy a explicar. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y la palabra ejército acá se refiere o se enfoca en un poder colectivo o en los recursos de un grupo o de un ejército. Jehová le está diciendo a Zorobabel, hey, no es con los recursos de los muchos ni de los pocos que la obra se va a llevar a cabo. No es con el poder adquisitivo de la mayoría que Dios va a hacer lo que se ha propuesto hacer. Porque en realidad no había un poder colectivo, había un desánimo colectivo. Perdón, amados. Y la palabra fuerza se refiere a la astucia, a la capacidad individual del líder del ejército. No es con ejército ni con fuerza. No es ni con la capacidad de muchos ni con la habilidad del uno, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y es como si Dios dijera que los recursos del grupo no están mal, pero no puedes apoyarte en esos recursos para ver ciertas metas alcanzadas. No puedes apoyarte, mis amados, en tu capacidad. No puedes apoyarte mucho en tu habilidad. No puedes apoyarte mucho en lo que tienes para poder ver el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. En este 2023 no es con lo que tú puedas hacer, no es con el recurso que tienes, no es con tu sabiduría ni con tu inteligencia que Dios quiere hacer lo que va a hacer. Es con eso, es con su espíritu. Es con la gracia y con el favor de Dios.
Porque ya hemos por bastante tiempo intentado con nuestros recursos y con nuestra habilidad. Ya tenemos bastante tiempo haciendo lo mismo. Créame que lo hemos hecho 1599 veces. No es verdad que las 1600 va a funcionar. No va a funcionar. Tenemos que involucrar a Dios, mis amados. Dios no es una opción. Dios es la opción. Es que no podremos ver algo nuevo de Dios si Dios no está en la ecuación, iglesia. Es lo que he tratado de comunicarles desde el inicio del primer servicio, del primer domingo que nos congregamos acá. Que la gente siempre tiene sus metas para el año nuevo y a la sexta semana se cae todo, se va todo abajo. Es que la gente hace su membresía en el gimnasio y ahí están pagando el gimnasio y no están yendo. Mis amados, es que ya está bueno, no tenemos 17 años para perder. Esta gente lamentablemente estaba tan enfocada en lo que no tenía, estaba tan enfocada en el pasado, estaba tan enfocada con la misma manera de pensar y haciendo lo mismo, que no veían a Dios moverse en medio de lo que estaba aconteciendo. Porque Dios tuvo que resetearles la memoria. Y Dios va a tener que resetearnos a nosotros la mente. Para nosotros verdaderamente poder ver algo nuevo en el 2023. Lo bueno de esto es que no hay que esperar al 1 de enero para empezar. Lo bueno de esto es que no hay que esperar a mañana lunes para empezar la semana. Ni esperar al 1 de febrero. Lo bueno es que podemos comenzar ahora mismo. Y que hay cosas en tu vida que sabes que tienes que rendírselas a Dios. Que tienes que permitir que sea con su espíritu verdaderamente. Warren Wiersbe dijo las 3 maneras en las que podemos intentar hacer la voluntad de Dios. La primera es confiar en nuestra fortaleza y sabiduría. La segunda es confiar con los recursos del mundo. Y la tercera es, pues, depender del poder de Dios. Ese es el secreto a voces, mis amados. Es que necesitamos que Dios esté envuelto en la ecuación. Y que no hay manera de que ese segundo templo la obra se iba a terminar. Porque no estaba el ánimo. Y el desánimo es bien contagioso, más que el ánimo. Y tal vez el cambio que tengas que hacer es quién es que te está drenando el ánimo. Tal vez vas a tener que poner personas en pausa por un momentito en tu vida. Vas a tener que tomar decisiones que tal vez sean un poco incómodas y te hagan sentir incómodo. Pero si te sientes incómodo, Dios está en el asunto siempre y cuando la decisión que estés tomando no contradiga su palabra. Disclaimer. Dios no se contradice, el Espíritu Santo no se contradice. Nunca se contradice. Iglesia, pongámonos de pie. Bueno, traté de resumir el mensaje lo más que pude. Pero ustedes entendieron el punto. Y nosotros somos vidas que están en construcción. Y como tales, a nosotros nos compete asegurarnos que tomamos las decisiones correctas, que hacemos los movimientos correctos, que nos juntamos con las personas correctas, que leemos el libro correcto, para poder ver los cambios correctos en nuestras vidas, mis amados. Se los repetiré una vez más. Aquí nadie tiene tiempo para perder. Ni el más chiquito de los niños acá tiene tiempo para perder. Es de
emergencia que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas para que Dios se glorifique y nosotros seamos bendecidos. Oremos. Inclinen sus rostros. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, hemos predicado tu palabra tal cual. Señor, te pido perdón por las muchas veces que permití que el desánimo inundara mi corazón. Oro, Padre, para que nos ayudes a llevar a cabo esta obra, Señor, que hemos comenzado en este 2023. La reconstrucción de nuestras vidas. La reconstrucción, Padre, de nuestros altares, Padre, de nuestra alabanza, nuestra adoración hacia ti. Yo te presento, Padre, cada corazón aquí presente. Yo te presento cada vida aquí presente. Y oro en el nombre de Jesús para que tú te glorifiques de manera especial. Y tú nos ayudes a cada uno, Señor, a hacer los cambios competentes. A hacer los cambios, Señor, que amerita nuestra situación. A poder, Padre, recostarnos de ti. A poder confiar en ti, Señor. A poder, Padre, en el nombre de Jesús, poner por obra todo aquello que nos enseñas. Todo para gloria y honra de tu santísimo nombre, Señor. El altar está abierto, iglesia. Si alguien necesita oración, permítenos orar por ti.